este parcial, ¿sí? Este parcial está cortado, no sé si algún otro es el que le siga este con los ejercicios, no lo encontré. Y después vamos a resolver, si nos alcanza el tiempo, este parcial, ¿sí? Me interesa mucho resolver esta función, ¿sí? Bien, pero vamos a empezar por el otro. El otro empieza con, a ver, espérenme. Vamos a ponerle parcial. Empieza el ejercicio número 1 con límites y tiene como ítem A determinar el dominio, ¿sí? Entonces, tenemos la función f de x y f de x igual a. Y arriba tenemos x a la cuarta más x cubo menos 2x cuadrado. Y abajo tenemos x cuadrado y x al cuadrado menos 3x más 2. Bien, para sacar el dominio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en realidad? Los valores que anulan el denominador. Claro, como tenemos una división, tenemos que buscar los números que me hacen cero la parte de abajo, el denominador, ¿sí? Y eso, y para eso, dominio de la función, para eso vamos a tomar la parte de abajo que nos interesa y la igualamos a 0. Entonces, esto se transformó en una ecuación de grado 2 completa y la forma más fácil de resolverla es a través de la resolvente, ¿sí? Cuando hacemos la resolvente, vamos a encontrar que los valores x1 y x2 van a ser x sub 1 va a ser 2 y x sub 2 va a ser 1. Estos son los números que me hacen cero la parte de abajo, el denominador. Entonces mi dominio van a ser los reales menos el 1, y pongo monoprecio el 2, punto y coma, y el 1. Cierro llaves, ¿sí? Bien, eso eh, como primera medida, como primer ítem en realidad. Este es el dominio, solo eso pide. Después nos dicen, determinar si presenta asíntota vertical, oblicua y horizontal. Entonces, para sacar la asíntota vertical, tenemos que buscar el límite, teniendo en cuenta estos dos valores que no pertenecen al dominio, ¿sí? Entonces tomamos el límite, vamos a tomar entonces primero x tendiendo a 2 de la función.
Y ahí tenemos que reemplazar. Me va a quedar 2 a la cuarta es 16, más 2 al cubo es 8, menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 2, 8. 8 dije. Ahí. Abajo me va a quedar 2 al cuadrado es 4, menos 3 por 2 es 6, más 2. Entonces me queda, arriba me queda 16 y abajo me queda 0. Y esto, cuando hablamos del límite, es infinito. Suponemos, infinito. Por lo tanto, este 2 es una asíntota vertical. ¿Tá? Ahora buscamos el límite también con el otro número, que sería 1. Límite cuando x tiende a 1 de la función. Y reemplaza. 1 a la cuarta es 1, más 1 al cubo es 1, menos 1 al cuadrado es 1 por 2, 2. Y abajo queda 1 menos 3 más 2. Entonces, arriba me queda 0 y abajo también me queda 0. Esto que está acá es una indeterminación. ¿Sí? Y, operación. Cuando hay una indeterminación, no importa si estamos hablando de asíntotas, tenemos que salvarla. ¿Sí? Abajo, para salvar la indeterminación abajo, vamos a hacer la resolvente, que en realidad ya lo tenemos hecho acá. ¿Sí? Así que no hace falta que lo hagan de nuevo. Simplemente tomamos estas raíces, me va a quedar así, x tendiendo a 1 de x menos 2 por x menos 1, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que les dije recién, estas raíces. Ya hicimos la resolvente. Y acá arriba es de grado 4, ¿sí? Es de grado 4, pero me falta el término independiente, ¿sí? O sea que no puedo hacer Ruffini. Lo que voy a hacer es, como tengo x en los tres términos, voy a sacar factor común. ¿Qué voy a sacar como factor común? Siempre el de menor grado. Tenemos un x cuadrado, un x cubo y un x cuarta. Entonces, mi factor común siempre es el más chico, x cuadrado. Y me queda, de x a la cuarta, saqué 2, me queda 2. O sea, me queda x al cuadrado. Más x menos 2. ¿Ah? Bueno, ahí factoreamos. Factoreamos arriba, factoreamos abajo. Pero ¿qué pasa? No podemos simplificar nada acá. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar esta parte que está acá y vamos a hacer la resolvente también. ¿Sí? Porque necesitamos factorear esto para ver si lo podemos simplificar. Lo que hace siempre se va a poder simplificar. Bueno, entonces tomamos esa expresión, hacemos la resolvente, otra vez, como en la anterior, y cuando hacemos la resolvente nos va a quedar que x1 va a ser, x1 va a ser 1, y x2 va a ser menos 2. Entonces, esta expresión que está acá, esta en realidad, la vamos a poder escribir como x menos 1 por x más 2, siempre haciendo la regla de los signos. Y me queda así, el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado
abro paréntesis y hago x menos la primera raíz. Por, por x menos la segunda. Menos por menos me queda más. Y abajo queda como esto. X menos 2 por x menos 1. Ahí sí puedo simplificar este término con este. ¿Sí? Creo que va a tener asíntota. Yo pensé que no. Bueno, si pasamos, esto me queda así. El límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado por x más 2 sobre x menos 2. Ah, no, no va a tener asíntota. Porque acá me va a quedar 1 cuadrado es 1. 1 más 2 es 3. 3 por 1 es 3, me queda arriba. Acá me queda 1 menos 2, me queda menos 1. En definitiva, eso termina siendo menos 3. ¿Sí? O sea que tiene solamente una asíntota vertical. A ver, esperemos un ratito. A ver, a ver, a ver. Está todo muy encima. Ahí está. Tiene solamente una asíntota vertical en x igual a 2. ¿Sí? Y ahí escribimos x igual a 2 es asíntota vertical. Y la ecuación por ahí les conviene escribirla al principio. Acá mejor, vamos a escribirla. Y escribirlo jamás. Sí, el límite, la ecuación de la asíntota vertical era, sí, el límite, cuando x tiende a un número a de una función f de x me da infinito, entonces ese número al que tiende x igual a, eh, es asíntota vertical. ¿No? Ahí está la primera. Es asíntota vertical. ¿Sí? El segundo no es asíntota, el uno no es asíntota, porque cuando hice el límite me quedó un número. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la asíntota horizontal. Lamentablemente no va a tener asíntota horizontal. La fórmula es, o la ecuación, si el límite cuando x tiende a infinito de la función me da un número, entonces ese número, ese resultado, igual acá, es asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Planteamos a ver qué pasa. Voy a ver esta partecita.
Y voy a escribir la función, el límite de mi función. Esto va a ser infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir cada término por la x de mayor grado, que en este caso es x a la cuarta. Entonces, tomo x a la cuarta, x a la cuarta, cuarta, x a la cuarta, bien. Bueno, y ahí simplifico, ¿sí? Esto, bueno, esto se va todo, porque son de igual grado. Esto acá se va todo arriba. Esto se va. Uy, y se va. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de. Cuando x tiende a infinito de. eh, acá me va a quedar 1. 1 más. De esto me queda 1 sobre x. Menos de esto me queda 2 sobre x al cuadrado. Y abajo me queda 1 sobre x al cuadrado. Menos 3 sobre x al cubo. Más 2 sobre x a la cuarta. La cuestión es que cuando reemplazo por infinito, 1, o sea, acá me va a quedar 1 más 1 dividido infinito, 0. No, perdón, menos 2 dividido infinito, 0. 1 dividido infinito, 0. 3 dividido infinito, 0. O sea que me queda 0 menos 0 más 0. En definitiva me termina quedando 1 sobre 0. Que cualquier número dividido infinito, cualquier número dividido 0 es infinito. ¿Sí? Entonces, decimos que no existe, a ver qué se coló, no existe asíntota horizontal. Y ahí vamos a tener que buscar la oblicua. La asíntota oblicua es una como una recta, voy a ponerle abajo o arriba. A ver, bueno, vamos a empezar a hacer acá. La asíntota oblicua tiene esta forma. La asíntota oblicua, los puntos, y igual a m de x más b. ¿Sí? Donde m, creo que lo voy a escribir arriba para no irme a la otra página. Donde m es igual a el límite cuando x tiende a infinito
de la función f de x dividido x. F de x dividido x. ¿Sí? Bueno. Y b es igual a el límite, cuando x tiende a infinito también, cuando x tiende a infinito, de la función f de x menos m por x, o sea, el valor que encontramos acá. Bueno, a ver, vamos a resolver entonces. Voy a copiar esto. Entonces reemplazo. Reemplazo a f por la función que estamos analizando. Y me queda así. Pero che, me queda así. Bueno, acá yo les había dicho que esto se podía transformar en una multiplicación, eh, esta división en multiplicación, e invertir eso. ¿Sí? Acá lo voy a hacer más rápido y directamente lo voy a pasar multiplicando esta x al este denominador. ¿Sí? Directamente. Más que nada para ahorrarme tiempo. Y va a quedar así, el límite cuando x tiende a infinito de este denominador va a quedar, pucha, va a quedar así como está. Esto no lo voy a tocar. Acá me va a quedar x por x cuadrado. Ah, mira qué interesante. X por x cuadrado me va a quedar x cubo. ¿Sí? X por 3x me queda menos x cuadrado. Me faltó el 3. Y x por 2, 2x. O sea, más 2x. Y ahora tenemos que salvar esta indeterminación. Otra vez, esto es infinito sobre infinito. Entonces lo que hacemos otra vez es dividirla por la x de mayor grado. Bien. Divido cada término por x a la cuarta. Esto divido x a la cuarta. eh, esto, pero será posible. Divido x a la cuarta. Esto divido x a la cuarta. Esto divido x a la cuarta. Esto divido x a la cuarta. Y esto divido x a la cuarta. Bueno, y ahí simplificamos. Esto se va. Esto se va. Esto se va. Me faltó simplificar acá. Verificado. Esto también. Con esto. Bueno, acá el 3 no. Con esto. Ni se nota que le simplifico, así que... Bueno.
Bueno, esto me va a terminar dando infinito. O sea, me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado. Abajo me queda 1 sobre x menos 3 sobre x al cuadrado más 2 sobre x cubo. Eso me termina quedando infinito. Entonces la pendiente es infinita. La pendiente le da infinita, porque fíjense, esto me va a quedar 1, bueno, este es 0, 0, o sea que arriba me queda 1. Este es 0 y este es 0, o sea que abajo me queda 0. Y me termina quedando infinito. M es igual a infinito, la pendiente es igual a infinito. Y eso me dice que no tiene asíntota oblicua tampoco, ¿sí? Porque a medida que la pendiente es más grande, ¿qué pasa con una recta? Por ejemplo, les voy a poner 2x más 1. Escucha, ahí también. 2x más 1. ¿Ven? Que ahí, esta es mi inclinación. Supongamos que mi pendiente valga 10 cada vez más grande. ¿Ven cómo se va tornando cada vez más vertical? 100, fíjense, 1000, 10.000. Entonces, cuando mi pendiente es infinito, en realidad no va a ser una asíntota oblicua, sino que se va a ir transformando en una vertical. Ahí está. Bueno, entonces decimos que no existe, no existe asíntota oblicua tampoco. Y después pide establecer si la función eh, presenta discontinuidad, ¿sí? Bueno, interesante. Vamos, vamos a C, continuidad. Bueno, vamos a evaluarla en los dos puntos, porque recuerden que eh, tenemos que evaluarla en todos los valores que no pertenecen al dominio. Bien, entonces vamos a primero a evaluarla en x igual a 2. Si ustedes quieren evaluarlo primero en x igual a 1 y, o sea, hacerlo al revés, está bien. Hay un orden establecido para el análisis de continuidad. Entonces, la primera condición que tenía que cumplir para que una función sea continua es que tenga imagen en este punto, ¿sí? O sea que tomamos la función, lo reemplazamos por 2, ¿cierto? Reemplazamos por 2 acá, reemplazamos por 2 acá, 2, 2. Bueno, en definitiva, esto me queda 16 arriba, habíamos visto, y abajo 0.
Entonces acá no pongan infinito, ¿eh? Porque acá estamos hablando solamente de la imagen. Entonces dicen que no existe f de 2. Por lo tanto, ya la función es discontinua, ¿cierto? La segunda condición es el límite de la función, ¿sí? Hay que ver si la función tiene límite cuando x tiende a este valor. Eso ya lo tenemos resuelto acá, así que no lo vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Tomamos esto y resulta que me da infinito, ¿sí? Entonces, no tiene imagen, no tiene límites. Esto significa que en x igual a 2, la función tiene una discontinuidad no evitable, ¿sí? Ponemos entonces la función tiene una discontinuidad no evitable. Y recuerden de poner si es de salto infinito o de salto finito. Cuando el límite me da infinito, es porque es de salto infinito. Entonces ponemos de salto infinito en x igual a 2. Punto. ¿Sí? Así, nada más. ¿Está? Así tiene que estar la oración completito. ¿Qué tipo de discontinuidad es? No evitable. Y ahí cuando es no evitable tienen que decir si es de salto finito o de salto infinito. Bueno, y ahora evaluamos para el otro valor, para x igual a 1. O sea que esto en realidad ya como que lo tenemos hecho por la mitad, por decirlo de una manera. X igual a 1. Hacemos la primera, ¿no es cierto? Que es la imagen. F de 1 buscamos y reemplazamos acá. Reemplazamos ahí y bueno, esto 1 a la cuarta más 1 al cubo menos 2 por 1, 1 al cuadrado, 3 por 1, y esto, cuando hacemos todos los cálculos, me termina quedando 0 sobre 0. Entonces también acá, no confundan esto con límite, simplemente van a decir que no existe, bueno, ese no es el signo, no existe. No existe la imagen de... Y ahí hacemos el límite para ver si es evitable o no. Como les dije, acá ya lo tenemos resuelto. Resolvemos todo el límite y me queda menos 3. O sea que no tiene imagen, pero tiene límite. La función tiene, cuando pasaba eso, tiene una discontinuidad evitable. Y siempre aclaran dónde. En x igual a 1. Y acá no me dice redefinir la función. Así que no. Pero si me dicen que tengo que redefinir la función, por las dudas ustedes pregunten si es evitable redefinimos o simplemente decimos que es evitable. Pero en el caso de que hay que redefinir, ahí tenemos que separar mi función en dos partes, ¿no es cierto? Esta función, o sea, esta función
en x igual a 1 es discontinua porque no tiene imagen, ¿no es cierto? Entonces, tomamos la función y decimos que si, o sea, vamos a tomar esta función siempre que x tome un valor o un número distinto a 1, ¿sí? Esta expresión tenía problemas con el 1. Entonces, cuando yo quiera buscar la imagen para cualquier número distinto de 1, voy a usar esto. Y acá, en mi otra parte de la función, va a ir mi resultado del límite, menos 3. Decimos si x es igual a 1. Y de esa manera la función quedó continua. O sea que cuando queremos buscar la imagen de 1, automáticamente vamos a decir que es 3. ¿Sí? Les repito que por las dudas pregunten, me imagino que sí, porque si no sería incompleto. Esta me parece muy... Profe, pero entonces tiene límite, ¿no? Por Sí. eso decimos que x igual a 1. Y cuando no tenga, o sea, cuando no se cumpla, se redefine y se pone como que todos, pero para menos ese valor, digamos. A ver, no te entendí lo que me quisiste decir. Por ejemplo, en la parte de arriba no se dio, dijimos que no tenía imagen. Ajá, Entonces ponemos la función y ponemos que, por ejemplo, el punto en donde no se define, digamos. claro. Ah, bueno. Distinto a 1, distinto al valor en el que está definido. Y acá abajo ponemos el resultado de nuestro límite. Profe, y en el anterior, ¿tenía límite o no tenía límite? O sea, ¿existía o no? En Era este, infinito, pero... no, si es infinito no tiene límite. Ah, bueno, bueno. No tiene límite. ¿El cielo tiene límite? ¿Se puede llegar a tocar el cielo? No, porque es infinito. ¿Entienden? Entonces, cuando el resultado me da infinito, es porque no tiene límite. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio. Profe, ¿y en la segunda no hay que aclarar el salto o no? O sea, ¿A dónde? ¿En la segunda? No, ahí. porque la discontinuidad es evitable. El salto se aclara cuando la discontinuidad es no evitable. ¿Sí? Cuando es no evitable, ahí indicamos qué tipo de salto tiene. Pero cuando es evitable, no. Bueno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Ahí está. Dice, sea la función f de x igual a un cuarto de x cuarta menos un medio de x cuadrado. Se pide, utilizando los conceptos de cálculo diferencial. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto abscisa x igual a 2. Entonces, la pendiente de la recta tangente, ¿cómo la encontrábamos? M igual a ¿qué valor? M igual a f de x, o sea, mi función eh, evaluada en x sub 0. A ver, espera un cachito. Voy a escribir la función primero. F de x igual a un cuarto de x cuarta menos un medio de x cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces acá me faltó poner la prima. Lo que necesitamos es la derivada de esta función. Que va a ser igual a 4 por un cuarto es 1.
al cubo menos 2 por un medio es 1. 1 por x, x. Entonces, si reemplazamos acá por x igual a 2, que es el valor que me dan, me queda así. 2 al cubo es 8. Dos al cubo menos 2. Eso me da 2 al cubo es 8 menos 2, 6. Bueno, y en el otro ítem nos pide terminar la función. No. Determinar si la función presenta extremos. En caso afirmativo, establecer la naturaleza y las coordenadas de los mismos. Bueno, entonces este está de más. A ver, Profe, y si pedía, por ejemplo, la ecuación, algo así de la recta tangente, hay que hacer todo, ¿no? ahí hay que hacer todo, sí, sí, sí. Yo pensé que acá pedía la pendiente, bueno, la pendiente no. Después, no sé. Si ahí sí, si dice encontrar la recta tangente, ahí hay que hacer todo. Pero acá pide solamente la pendiente. Bueno, entonces, uno, acá mejor lo voy a dejar así. Entonces dice B. B extremos de esta función. A ver, no, vamos a empezar con la primera, con la derivada primera. Los extremos se analizan utilizando la derivada primera, ¿no es cierto? Se toma la derivada primera y se buscan los puntos críticos. Eso lo hacemos igualando esto a cero. Bueno, ¿cómo podemos resolver esta ecuación? ¿Mm? Sacando factor común. Sacando factor común. Exactamente. Es de grado 3 y completa, o sea que no, no hay muchas opciones en realidad. La única que nos queda es sacar factor común x. Bueno, entonces me queda así. X, abro paréntesis, x al cuadrado, menos 1 igual a 0. Entonces, ahí utilizamos el teorema que siempre les digo. Si tenemos un producto entre dos expresiones que me da 0, significa que uno es 0. El primero, los dos es 0. El primero o el segundo. ¿Sí? Esto despejamos. Esto está fácil porque me queda así. Ese 1 pasa sumando, de comillas, ¿no es cierto? Después, esa potencia pasa como raíz. Y ahí, como esto es una función común y corriente, eh, vamos a tener en cuenta las dos raíces, la positiva y la negativa. Mm, Entonces, para analizar el extremo, evaluamos el entorno. Ubicamos
los puntos críticos, que eran x igual a x igual a 1, x igual a 0 y x igual a menos 1. Y como tenemos 3, elegimos 2. Vamos a elegir el menos 2, no, el menos... Como tenemos 3, elegimos 4, perdón. Menos 2, menos 0,5, 0,5 y 1,5. Y busco la imagen. Busco la imagen del primero que les había dicho era menos 2. Me termina quedando menos 8 más 2. Más 2, 6. Menos 6. O sea que de este lado la función decrece. Ahora menos 0,5. Menos 0,5 en realidad. Menos 0,5. Importante usar paréntesis acá porque es un negativo. Menos 0,5 y eso ya no sé cuánto me da. A ver. Menos 0,5 al cubo más 0,5. Eso me queda 0,375. Es mayor que 0 el resultado, por lo tanto significa que en este valor y en cualquier parte que esté ahí, la función crece. ¿Ya está? Bueno, ahora el otro valor que había elegido era 0,5 pero positivo. Imagino que acá me va a dar... Me quedar positivo. Bueno, es que me tiene que dar, pero me imagino. A ver. Menos 0,375. Ah, debe estar negativo, ¿no es cierto? Entonces, significa que en este valor, y en cualquier número que esté de ese lado, en ese intervalo, es decreciente. Bueno, y el último valor es el 2. Y esto da 6. Da 6. Por lo tanto, como es mayor que 0, en esta parte crece. Bueno, a ver. ¿Vieron que dice indicar su naturaleza, creo que decía? ¿Qué tipo de extremo es el menos 1? Un mínimo. Un mínimo. Este es un mínimo. Y el 0 vendría a ser un máximo. ¿Sí? Y el 1 también, es un mínimo. Entonces vamos a decir que tiene un máximo en x igual a. Lo voy a hacer. No, acá lo voy a escribir. Un máximo en
0. ¿0 era? ¿O no? Sí, en 0. Y ahí, vieron que dice, la consigna dice, no me acuerdo qué es. Establecer, bueno, la naturaleza, que es máximo mínimo, y las coordenadas. O sea que tengo que buscar el par ordenado. Encontrar el valor en X, que es el punto crítico, y el valor en Y. Y el valor en Y surge de reemplazar el extremo en la función original. O sea, acá. Bueno, y ahí me queda 0. Entonces me queda 0. O sea que mi máximo está en 0, 0. Y tiene un mínimo, tiene dos mínimos en realidad, ¿no es cierto? El primero es que vamos a poner, es en -1. Y ahí tenemos que buscar su imagen. Imagen de -1. Entre paréntesis, muy importante, también. Y queda, me imagino que -1/4. Así es, -1/4. Y el otro punto mínimo, que también creo yo va a tener la misma imagen porque esta es una función par. Me queda -1/4 también. Me faltó poner -1/4. Entonces el otro mínimo está en 1 de X -1/4 de Y. Y graficar, interesante. Vieron que acá pide solamente los extremos. Así que, este era la C. Imagino que todos ya tienen su GeoGebra en la computadora, como para saber cómo se va a comportar la gráfica. A ver. Dice, el mínimo está en 0, 0. Acá. No, el máximo. El mínimo está en 1/4, que quién sabe dónde estará. Acá más o menos. Bueno, casi. Y el otro mínimo está acá. Casi. ¿Quién se despertó de la siesta a esta hora? Bueno, y ahí grafican con GeoGebra. Se complica la vida. Hola, Denise. Me imagino que mis mínimos van, o sea, tiene que estar ahí donde puse. Excelente, perfecto. El gráfico en la función. Entonces ustedes hacen en GeoGebra y lo hacen en la, después lo copian en la hoja. ¿Sí? Y si quieren verificar los resultados, bueno, acá se verifica fácilmente, ¿no es cierto? Que este es el máximo, que lo hicimos bien, y estos dos son los mínimos. Pero fíjense que acá GeoGebra tiene la opción de extremos. Entonces van a esa opción extremos, hacen clic sobre la función, bueno, y ahí les marca, ¿ven? -1, -0.25, 0, 0, 1, -0.25.
Ah, súper bien, entonces no hace falta. ¿Cómo? Que es súper bien, tipo la opción que no hace falta que marquemos 1 a 1. No, 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 no. Pero sí, van a tener que hacer el análisis. Bueno, continuamos. Excelente esta parte. ¿Alguna pregunta? A ver. Voy a llevar el gráfico. Bueno, y no sé, pregunten también por las dudas, por ahí lo pueden hacer en GeoGebra o lo pueden hacer en GeoGebra o ¿cómo es? Entonces va a ser más fácil. GeoGebra tiene la posibilidad de guardar esto como una imagen. A ver, guardar o exportar imagen, creo que es acá. Pero eso es mucho quilombo y si ustedes están en el parcial, después lo van a tener que encontrar en alguna parte de la carpeta, a donde lo haya guardado, ¿no es cierto? Eh, entonces es más fácil que lo corten, hagan una captura de pantalla y lo lleven, en el caso de que les permita graficar, les permita poner el gráfico teniendo en cuenta, utilizando GeoGebra. Nos dijeron, profe, que vamos a poder controlar, o sea, corroborar si hicimos bien, pero con el GeoGebra, pero no hace falta que subamos, podemos hacerlo, pero no hace falta, o sea, no es que vamos a tener más puntos por Ah, usar el GeoGebra y subir, podemos corroborar nomás. bueno, mejor entonces si pueden corroborar más. Bueno, ejercicio 2, listo. Ejercicio 3, creo que era derivadas implícitas. Pucha, ¿qué hice? Salió cortado, bueno, no importa. Derivadas implícitas. Ahí está, medio chiquitito allá abajo. No, en realidad no es derivada, no es solamente derivadas implícitas, sino que una derivada común y corriente y otra implícita. Va a quedar medio chico este. A ver, ahora le voy a agrandar, porque si no, no. Si yo no veo nada, me imagino ustedes menos. Está medio borroso. Dice hallar la derivada de la siguiente función. Bueno, la primera es una derivada común y corriente. Eh, Voy a escribir y ahí empezamos a resolver. El A. F de X igual a X cubo por, por E elevado a la 1 menos X. ¿Qué reglas tengo que utilizar acá para derivar esta función? Es lo principal. F' entonces va a ser igual a qué. Lo principal es la multiplicación. Exactamente. Entonces ahí utilizamos la regla del producto para derivar. La regla del producto me decía que es la derivada de la primera función de x cubo, que es 3x cuadrado, por la segunda sin derivar. ¿Sí? Más la derivada de la segunda, o sea, la derivada de esta función. Y acá, mirando la tablita, ¿qué vamos a utilizar? ¿Mm? ¿E elevado a la x o e elevado a la u? A la U. A la U. A la u, ¿no es cierto? A la u. Entonces, ahí va a ser la derivada de... eh,
la derivada de e a la u me dice que es e a la u, o sea, la función como está, por la derivada del exponente de esto. Entonces, la derivada del exponente, ¿cuánto va a ser? -1. Menos 1. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x, menos 1. Por la primera sin derivada. Básicamente, la derivada es esta, ¿sí? O sea que si ustedes lo dejan acá, los profesores no le pueden decir nada. Pero ¿qué pasa? Es feo. O sea, está feo así. Vamos a arreglarlo un poquitito. Como por ejemplo, eh, hacer la regla de los signos. Más por menos. O sea, esta primera parte va a quedar como está. Más por menos, menos. Y siempre queda más lindo que la X esté adelante. ¿Sí? Voy a llevar esto adelante y voy a dejar el e a la 1 menos x atrás. ¿Sí? Si ustedes quieren cambiar solamente el signo y mantener esto, o sea, e elevado a la 1 menos x por x cubo, también va a estar bien. ¿Sí? Entonces, esta es mi derivada. Puedo hacer algo más, pero no lo vamos a hacer. No es necesario. ¿Sí? Acá también se puede sacar factor común, pero en este caso es irrelevante. Bueno, a ver, entonces esa es la A. La B, ¿cómo me doy cuenta que la B es una derivada implícita? ¿Cómo sé que tengo que utilizar el I'? Porque X y Y están en el mismo miembro, o algo así. Claro, porque I no está en función de X como habitualmente está, sino que X e Y están juntos, ¿sí? Como dijeron. Bueno, entonces empezamos a derivar. Eh, Acá, la derivada de x cubo, dijimos que es 3x cuadrado. Más la derivada de 2y cubo es 6y cuadrado. Pero como derivé y, multiplico por y'. Menos, y acá voy a tener que utilizar la derivada del producto, porque x e y están multiplicando. Entonces, la derivada de la primera, que es 1, por la segunda sin derivar. Más la derivada de la segunda, de y, que también es 1, pero como derivé y, multiplico por y'. Por la primera sin derivar. Entonces, cierro mi paréntesis. ¿Por qué puse paréntesis? Porque acá adelante hay un menos, y eso después me va a afectar. ¿Sí? Bueno, y la derivada de 1 es 0. Así que voy a sacar el paréntesis de acá y voy a arreglar un poquitito esto, como por ejemplo el 1 multiplicando no tiene sentido. Esto queda como está. Acá me va a quedar menos por más, menos y menos por más, menos. Y acá me queda y' x igual a 0. Y ahora sí, dejo los términos que tiene mi prima de este lado, del lado izquierdo. Me va a quedar este término que tiene mi prima, menos y este término. Y del otro lado me va a quedar esta y positiva, ¿no es cierto? Y esto que está sumando como negativo. Menos. Y ahora sacamos factor común. Factor común y prima. Abro paréntesis. Paréntesis.
De este término me queda esto. Menos. Y del otro me queda x. Igual a. Y por último despejamos. Igual a esta, ¿no es cierto? Eso y esto que está acá me queda del lado derecho dividiendo. Y ahí está la derivada implícita. Si hacen todo esto, van a tener un 6, porque acá hay 3 ejercicios más. Nos falta otros 2. ¿Alguna pregunta sobre este semiparcial? Porque está por la mitad. ¿Cómo le hizo en el ejercicio 3, en el B, donde dice 6i al cubo, digamos, al cuadrado, perdón, y la derivada de i después esos 1? ¿Cómo sacó ese 1? Esto. Sí, eso. Y acá derivo como derivo a la x. Baja el Sí, exponente multiplicando. pero el 3 de al por 2. lado. Este. Sí, el de al lado, eso. Este. Sí, sí. Y acá derivo como un producto. Porque entre la x y la y hay una multiplicación. Entonces hago la derivada de la primera de x, que es 1, por la segunda sin derivar, que es y, ¿no es cierto? Más la derivada de la segunda, que es y. La derivada de y es 1, y como derivé y, multiplico por y'. Entonces me queda 1 por y', por la segunda sin derivar, por la primera sin derivar, por x. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Bueno, y después saco los paréntesis. Bueno, a ver, eso era, ¿qué horas son? Y 17. Bueno, vamos de este parcial, ya lo hicimos. De este parcial vamos a hacer esta función, vamos a analizar esta función. ¿Sí? Porque esto tiene algo que nosotros no vimos en clase, entonces por eso me interesa analizarla. Y los otros le va a quedar de tarea. Cuando decimos que una función f presenta una discontinuidad de cierto término en un punto, dicha continuidad le voy a dar un ejemplo. Bueno, ahí ustedes pueden inventar. Se fijan en un ejercicio que hicimos en clase, ¿no? Recopado. A ver. El otro dice resolver, 2 por 2, 4. Eso es una indeterminación 0 sobre 0. Ahí van a tener que ver qué hacer. Después, acá dice, acá sí, hallar la ecuación de la recta tangente. Por ejemplo, acá hay que hacer todo. Acá dice hallar y'. Bueno, esto es una derivada implícita. Y acá dice si la función demanda de un producto es. Bueno, acá hallar la función ingreso marginal. Ya saben que la función ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Primero van a tener que encontrar el ingreso total. Evaluar el ingreso marginal cuando se producen 45 unidades. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Se reemplaza por 45 o por 44? Por 44. Mm, Por 45. ¿Cómo dice la consigna, profe? Evaluar el ingreso marginal cuando se producen 45 unidades. Dice evaluar el ingreso marginal nomás. ¿Sí? Ahora si me pedía evaluar el ingreso de la unidad 45, ahí sí reemplazaba por 44. ¿Está? Bueno, a ver. Dice hallar los puntos que. Acá hay que hacer un análisis completo. Bueno, como les digo siempre, lo primero que hay que hacer es determinar el dominio.
¿Cuál es el dominio de esta función? F de x igual a raíz cúbica. Pero de adentro, estrictamente, no, mayor o igual a 0, para poder saber el dominio, estoy equivocada. A ver, alguien. O mayor a 1 era. O estrictamente mayor a 1 también. A ver, ¿están de acuerdo con eso? ¿Qué tenemos Todos que los tener? reales, ¿Por qué? porque es raíz cúbica. Y se considera igual la raíz negativa. Exactamente, perfecto. Lo primero que tienen que mirar es el índice de mi raíz. Si es raíz cúbica o raíz impar, para hacerlo para decirlo de manera general, entonces el dominio son todos los reales. Si era raíz par, como por ejemplo la raíz cuadrada, ahí sí se plantea ¿cómo es? La inecuación. ¿Ah? Bueno, a ver, dice, hallar los puntos críticos. Los puntos críticos salen de la derivada primera. Para derivar una raíz cúbica, ¿qué tenemos que hacer? Pasar la raíz como potencia. Exactamente, porque la raíz cúbica no la puedo derivar directamente. Entonces escribo así. X menos 1 elevado a, y esto como potencia me queda 2/3. Esta potencia, este exponente es el numerador y el índice de mi raíz, uy, me pica la garganta, es el denominador de la raíz. Bueno, y ahí derivamos. F' de x va a ser igual a 2/3 por x menos 1, y acá resto, ¿no es cierto? 2/3 menos 1 me queda menos 1/3. Y acá sí me conviene eliminar el exponente negativo porque tengo que buscar los puntos críticos. Entonces va a ser más fácil. Esto me va a quedar así. Me va a quedar 2/3 por... esto lo voy a tener que invertir y me va a quedar 1 sobre x menos 1. Esto elevado a la 1/3 positivo. Tercio positivo. Entonces escribo f', ahora voy a hacer dos cosas. Voy a hacer la multiplicación y voy a volver a escribir esta raíz, exponente como raíz. 2 por 1 es 2. Y abajo me va a quedar 3 por, y esto como raíz me queda la raíz cúbica de x menos 1. Con los puntos críticos. Puntos críticos. Y para eso tomamos la derivada y la igualamos a 0. ¿No es cierto? Igual a 0. Bien. Como acá hay una división, bueno, me quedo esto. Como acá hay una división, vamos a pasar multiplicando esto de este lado. ¿Y qué va a pasar? Cualquier número multiplicado por 0 me queda 0. Me queda 2 para 0 por esta, ¿no es cierto? Y eso es, me va a terminar quedando 2 igual a 0. ¿Esto qué nombre tiene? Absurdo matemático. Esto es un absurdo matemático. Y me indica que no hay ningún valor en x
que me haga 0 la derivada primera. Pero la otra posibilidad era que, esto lo tenemos analizado en el Power, ¿puede ser? Pues me parece conocida. En la teoría que yo le mandé. Y la otra la otra posibilidad para que un valor sea punto crítico es que la derivada primera no esté definida. ¿Cuándo no va a estar definido esto? Cuando lo de abajo, el denominador, sea 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el denominador y lo igualamos a 0. Y es fácil porque me va a quedar, o sea, este 3 pasa dividiendo, me queda 0 dividido 3, es 0, entonces me queda raíz cúbica de x menos 1 igual a 0, me va a quedar x menos 1 igual a 0 al cubo, que es 0, y me va a quedar x igual a 1, ¿sí? Entonces me fijo, ¿este puede ser un punto crítico? ¿El 1 pertenece al dominio? Sí, porque son todos los reales, el dominio. Entonces, lo tomamos de referencia. O sea, ese es nuestro punto crítico. Punto. No hay problema. Profe, y si otra vez me quedaba tipo un absurdo matemático, sigo analizando, pero ¿de qué puntos me guío? Y ahí pasa que si el dominio son todos los reales, algún punto crítico vas a encontrar. Pero si el dominio son los reales menos algún valor, entonces tomás ese valor que no pertenece al dominio y eso lo analizas. Ah, dale, profe, gracias. Bueno, bien. Entonces, acá, nuestro punto crítico es menos 1. A ver, espérenme. Vamos a evaluar entonces a izquierda y a derecha. Vamos a elegir el 0 y el 2, que son los más fáciles. Y lo vamos a evaluar ¿dónde? Acá. Ah, el 0. Entonces me queda 0 menos 1 menos 1. Raíz cúbica de menos 1 es menos 1. 3 por menos 1, menos 3. O sea que acá me queda menos 2 tercios. ¿Sí? Negativo, por lo tanto acá es decreciente. Se va hacia abajo. Bueno, y cuando lo reemplazamos por el otro valor que era 2, me va a quedar así. 2 menos 1 es 1. Raíz cúbica de 1 es 1. 3 por 1 es 3. O sea que acá me queda 2 tercios. Positivo. Por lo tanto acá crece. ¿Sí? Este es un mínimo. ¿Sí? A ver qué dice la consigna. Bueno, a ver. A ver, esperen que estoy tratando de organizar. Voy a escribir esto acá. Ahí está. Bueno, voy a poner acá. ¿Dónde crece eh, esta función? Crece desde
abierto m fijo, nuestro grafiquito. Desde 1 hasta más infinito. 1, punto y coma, más infinito. Infinito. Y decrece desde menos infinito a 1. Y tiene un mínimo. Tiene un mínimo, ¿dónde? En 1 de x, y si busco la imagen acá me va a quedar 1 menos 1, 0. ¿Sí? Voy a buscarlo acá para que quede, digamos. E1, 1 es 0, 0 al cuadrado es 0, raíz cúbica de 0 es 0. O sea que mi mínimo está en 1, 0. Bueno, ahora los intervalos de concavidad. ¿Sí? Y para los intervalos de concavidad lo analizamos utilizando la derivada segunda. Y para encontrar la derivada segunda vamos a utilizar esta parte acá. ¿Sí? No esta, porque se va a volver muy complicada. Entonces tomamos esta primera parte que surgió. ¿Sí? Voy a escribirlo acá. Eso era lo que no quería. A ver, no quiero que me quede así, porque... voy a mandar todo esto a la otra hoja. Ahí está. Ahora quedó bien. Bueno, está diciendo que esto vamos a tomar para la derivada segunda. Entonces, f segunda va a ser igual menos 1/3 por menos 2/3 es menos 2/9 por x menos 1, y hay menos 1/3 menos 1, esto me queda menos 4/3. Y ahora sí, otra vez lo voy a arreglar esto con exponente positivo y todo lo que hicimos hoy. Entonces me va a quedar menos 2/9 por, esto me va a quedar 1 sobre esta expresión, pero solamente que cambia el signo del exponente. En lugar de ser positivo, negativo quiere decir que da positivo. Y ahí hacemos la multiplicación. Entonces me va a quedar así. Voy a tomar este menos. No, voy a dejar acá más. Menos 2 por 1 es 2. Abajo me va a quedar 9 por. Y esto lo voy a volver a escribir como raíz. Y me queda raíz cúbica de x menos 1 a la cuarta. Bueno, y va a pasar todo lo que pasó hoy. Cuando lo igualamos a 0. Voy a llevar este menos. Lo voy a dejar acá con el 2. ¿Sí? Con el 2. Cuando igualamos a 0, ¿qué va a pasar?
me va a quedar menos 2 igual a esto. A 0 por eso. ¿Sí? Y me queda un absurdo matemático otra vez. Menos 2 igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar entonces de nuevo, esto lo voy a aclarar acá. Absurdo matemático. Bueno, vamos a tomar el 1 nuevamente, ¿sí? Para saber qué pasa, porque en 1 no está definido. ¿No? Entonces vamos a ver qué pasa a izquierda y a derecha. Se va. Bueno, vamos a tomar nuevamente el 0 y el 2. Vamos a la imagen de 0. 0 menos 1, menos 1, ¿no es cierto? Elevado a la cuarta es 1. Profe, pero no hay que analizar como segunda opción el denominador. Claro, por eso estamos analizando el entorno del 1, porque otra vez el denominador va a ser el 1, el que manula. Ah, bueno, bueno. ¿Sí? Por eso, por eso estoy analizando el 1. Digamos, no hice el cálculo, pero eso es lo que pensé. Bueno. Entonces acá me queda menos 1 a la cuarta es 1, raíz cúbica de 1, 1, 9 por 1 es 9. Me dio negativo. ¿Sí? Es negativo. Menos 9, menos 2 novenos. O sea, que del lado izquierdo la función es convexa. O sea, es así. ¿Sí? Y el otro valor es el 2. Lo había elegido. 2 menos 1, 1. 1 a la cuarta es 1. Raíz cúbica de 1, 1. 9 por 1 es 9. Y 9 por 2. Digo, me queda menos 2 novenos. Eso. Ahí está. También me quedó negativo. O sea que de este lado también es convexa. Por lo tanto, este 1 no es un punto de inflexión. El punto de inflexión no existe. No tiene punto de inflexión. Entonces vamos a decir que va a ser convexa de menos infinito hasta 1. Hasta 1 abierto, ¿cierto? Hasta 1 abierto. Unión de 1 abierto hasta más infinito. Unión de 1 abierto hasta más infinito. O también se puede decir que es convexa en R, no sé qué hizo. Todos los reales menos el 1 entre llaves. ¿Sí? Estas expresiones son equivalentes. Queda más lindo escribirlo de esta manera. Bueno, entonces, no tiene punto de inflexión. Pero fíjense que este mínimo, aparte de ser un mínimo, tiene otro nombre. Y seguramente en la facultad les habrán dicho. La gráfica es esta. Bueno, no sé qué pasó aquí. Ahora tengo que hacer la función.
Voy a borrar todo esto. A ver, raíz cúbica. ¿Cómo se hace esto? Raíz cuadrada. A ver, ¿qué función? Si me aparece una raíz. Acá está. Raíz cúbica. Es x menos 1. ¿Era, no? Al cuadrado. ¿Ven? Es convexa y es convexa. Este 1, aparte de cuando tiene esta particularidad, se llama punto anguloso, porque vieron que nuestros mínimos generalmente se daban así, no tenían una punta, digamos. Voy a sacar esto. ¿Sí? No tenían una punta, eran así, redondito. ¿Sí? Cuando es así, entonces eso recibe el nombre de punto anguloso. ¿Está? Entonces acá vamos a aclarar, voy a poner una flecha y voy a aclarar que es un punto entre paréntesis, punto anguloso. ¿Se entendió esa parte? Eso se dan cuenta recién cuando analizan la concavidad, cuando la concavidad no cambia en un valor. Va hasta acá, es convexa, y acá continúa siendo convexa. Y en 1, y en ese valor no pasa nada. ¿Se entiende? Profe, yo no entiendo por qué hizo la imagen de 0. O sea, para analizar esos dos valores antes de ver si no podía igualar el denominador a 0. No ¿No lo entiendo tu hizo porque pregunta. sabía que iba a dar 1? ¿Cómo? ¿Por qué no evalué acá lo que me hace 0 Claro, esto? Porque claro, sí, ya porque sabía sabía que que iba a iban dar a dar 1. 1. Sí, Ah, ya sabía que iba a dar. Por eso bien, nada perfecto. más. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces les queda de tarea terminar de resolver este parcial. O sea, el ejercicio 1, nosotros hicimos solamente el 4. ¿Sí? Si lo pueden resolver hoy, ahora que terminamos, eh, y después mandármelo, pues bien, para corregir. ¿Sí? Y el Después 1, del parcial de micro le mandamos, profe. ¿cuándo rinde el micro? Miércoles, Ah, bueno, ok, no hay problema. Entonces, éxitos para... ¿A qué hora rinde el micro? de 8